¿Va a sonar la nariz? Ah, estoy medio hecho pelota. Es un estado medio gripal, pero bueno, no llega a ser gripal. Ay, Dios. Siguen apareciendo alicates. Y no apareció JC-JC22 y no aparecieron todos los que picantearon el vivo ayer y yo no pudiendo dar la cara, ¿eh? Son unos verdaderos cagones. Después no los quiero en los comentarios. Lo voy a repetir, vamos a poner acá momento especial del vivo. Los haters que aparecieron ayer picanteando el vivo cuando yo no podía responder los comentarios son unos verdaderos cagones. Lo mismo que JC-JC22 que defiende a Panchejo y que aparentemente tiene mucho que quejarse de mi personalidad. Lo que te puedo decir es, dedícate a mirar canales de él, programas, videos de él, canales como el de él, no pierdas el tiempo acá, dado que bueno, el tiempo es algo que no se recupera, querido JC, entonces deberías invertirlo mejor, porque el pasado ya pasó, el futuro todavía no vino y el presente en este momento ya pasó, así que tratá de aprovechar el tiempo porque después se complica. Bueno, veo que no hay comentarios. Seguramente se trabó, seguramente, no sé. Ya igual vamos a ir cerrando porque los amigos se aburren. Pero hemos tenido una linda charlita de sábado. Al principio, quizás con algunos pibitos que no entienden nada, incluso era medio temprano, me los imagino resacosos, llegando, vamos a mirar un poquito al vivo, a ver qué dice este. Mandale un saludo a mi chotito negro. Sí, está bien, ¿vos qué te pensás? ¿Que yo nací ayer? Ay Dios, hay cada uno. Pero bueno, lamento que el amigo Gregorio no haya subido a participar. Esta es tu casa, Gregorio. Vos sabés que acá podés hacer, deshacer, decir, lo mismo que el amigo Miguel. Pero Miguel seguramente está laburando o está descansando. Pero Gregorio es un tipo que te dice no voy a participar porque me hacen calentar al pedo y no participa. Sé que Gregorio estaba conectado porque estuvimos cambiando algunos comentarios unos minutos antes. Yo estaba comprando unas facturas. Eh, Así que nada, después voy a ver, voy a mirar. El tema es ese. Cuando hay que poner la cara, no aparece nadie. Ya me la han hecho varias veces. Después comentan. Sí, yo me intenté conectar, pero me silenció. Acá no hay nadie silenciado. Lo puede decir Patricio Garay, lo puede decir quien quiera, ¿no? Silencio a nadie. Lo que pasa es que es fácil decir, me silenció, y a mí me silenció, yo quise entrar. Y es todo mentira. Estuvimos teniendo una charlita muy amena, muy cómoda, la verdad me gustó mucho hablar con Tito, con Fede, con Santiago, un montón de amigos, le mando un saludo al amigo Jorge, a los amigos Pablo Lima, bueno, un montón de amigos que están siempre, Martín Cortés, Facundo Faraone, Fernando Asame, Adriano Track, querido amigo Adriano Track, bueno, Jorge de Uruguay, ya te mencioné, tenemos amigos en España, Alejandro, querido Alejandro, muchísimas personas, muy fiel a lo que es la dinámica y la mecánica del canal. No siempre están de acuerdo con lo que uno dice, con lo que uno opina, pero hay un aprecio, un afecto. Y bueno, compartimos experiencias, anécdotas, profesamos generar